Una decisión que tomé en segundos destruyó la vida del hombre que más me amaba, pero lo que descubrí después cambió mi destino para siempre. Si crees que conoces el verdadero significado del sacrificio, prepárate, porque esta historia va a desafiar todo lo que pensabas sobre el amor, la culpa y la redención. Basado en hechos reales, por motivos de privacidad, nombres, lugares y algunos sucesos han sido modificados. Mi nombre es Sofía, y durante años viví con un vacío en el pecho que ninguna relación, ningún logro, ninguna experiencia pudo llenar. Ahora sé que ese hueco tenía la forma exacta de Dios, pero en ese entonces, a los 20 años, yo creía que el amor humano sería suficiente para sanar mi alma rota. Todo comenzó en un supermercado de Guadalajara, en una tarde de abril que parecía perfectamente ordinaria. El aroma a tortillas recién hechas flotaba en el aire cuando salí de la tienda, cargando una bolsa con leche condensada, la lechera, esa que mi mamá necesitaba para hacer su famoso postre de 3 leches. Mis tenis Nike blancos crujían contra el piso brillante mientras caminaba hacia la salida, sin saber que mi vida estaba a punto de tomar un rumbo completamente diferente. Ahí estaba él, Diego Hernández, ese chico de la preparatoria que mi prima Alejandra había mencionado 1000 veces, pero que yo apenas recordaba. 22 años, sonrisa que derretía corazones, y unos ojos cafés que parecían guardar secretos del cielo. Estaba parado junto a un grupo de jóvenes con playeras que decían Parroquia San Judas Tadeo, sosteniendo cajas de cartón y pidiendo donaciones de alimentos para familias necesitadas. Nuestros ojos se cruzaron por un segundo que se sintió como una eternidad. Él sonrió, y yo sentí algo extraño en el estómago, como mariposas volando en círculos perfectos. Era guapo, sí, pero había algo más. Una tranquilidad, una paz que irradiaba desde su interior y que yo, sin saberlo, desesperadamente necesitaba. ¿Sofía? ¿Sofía Martínez? Me preguntó acercándose con esa sonrisa que haría que cualquier mujer perdiera la composición. Soy Diego, de la prepa. Tu prima Ale está en mi salón. Claro que lo recordaba. Recordaba cómo todas las chicas suspiraban cuando él pasaba por los pasillos, cómo sus maestros lo ponían como ejemplo, cómo incluso los muchachos más rudos lo respetaban. Pero lo que más recordaba era que él nunca me había prestado atención. Hasta ese momento. Ah, sí, Diego, respondí tratando de sonar casual, mientras mi corazón latía como tambores en una fiesta mexicana. ¿Qué tal? ¿Sigues siendo el niño perfecto de la prepa? Se rió, y el sonido fue como música. Perfecto no, para nada. Solo trato de hacer algo bueno de vez en cuando. ¿Te gustaría ayudarnos? Estamos recaudando alimentos para familias de la colonia Buenos Aires que perdieron sus trabajos por la pandemia. Había algo en su voz, en la manera como hablaba de ayudar a otros, que me hizo querer ser parte de lo que estaba haciendo. No era solo carisma, era algo más profundo. Era como si hubiera encontrado un propósito que yo ni siquiera sabía que estaba buscando. Le di 20 pesos para que comprara leche y frijoles, y cuando nuestros dedos se rozaron al momento del intercambio, sentí una corriente eléctrica que me recorrió toda la mano. Él también la sintió. Pude verlo en sus ojos que se abrieron ligeramente sorprendidos. ¿Te puedo pedir tu número?, preguntó con una timidez que contrastaba con su seguridad habitual. Me gustaría platicar contigo más seguido. Y así comenzó todo. Mensajes de texto que se extendían hasta altas horas de la madrugada, llamadas telefónicas donde hablábamos de todo y de nada, encuentros casuales que ya no eran tan casuales. Diego tenía esa rara habilidad de hacer que me sintiera especial, como si fuera la única mujer en el mundo cuando estaba con él. 3 semanas después de nuestro reencuentro, me invitó a la misa de jóvenes en su parroquia. Solo ven a ver qué tal, me dijo. No tienes que participar en nada, solo acompáñame. La verdad es que la iglesia nunca había sido mi cosa. Mi familia era católica de nombre, de esas que van a misa en Navidad y Semana Santa, pero nada más. Dios era como un concepto lejano, alguien que tal vez existía, pero que definitivamente no se interesaba en los dramas cotidianos de Sofía Martínez. Pero por Diego, habría ido hasta el fin del mundo. La parroquia San Judas Tadeo estaba llena de jóvenes de nuestra edad, algunos incluso los reconocí de la universidad. El padre Ramírez, un hombre mayor de barba gris y ojos bondadosos, hablaba sobre la parábola del hijo pródigo con una pasión que nunca había visto en un adulto hablando de religión. Pero yo no escuchaba una sola palabra. Mi atención estaba completamente absorbida por Diego, por la manera como cerraba los ojos durante la oración, por cómo cantaba con esa voz grave que me erizaba la piel,
por cómo parecía realmente creer cada palabra que salía de su boca durante las respuestas litúrgicas. Había algo hermoso en su fe, algo que yo no entendía, pero que me atraía como un imán. Era como si tuviera acceso a una fuente de paz y felicidad que el resto de nosotros desconocíamos. Después de la misa, fuimos al Parque Agua Azul a comer nieve de garrafa. El sol de la tarde creaba sombras perfectas entre los árboles, y el sonido de los niños jugando en los columpios creaba una sinfonía de felicidad pura. ¿Qué te pareció?, me preguntó mientras saboreábamos nieve de limón con chile. Diferente, admití. El padre habla muy bonito, pero... No sé, Diego. No creo que Dios esté realmente interesado en mi vida. Siento que hay gente mucho más importante en este mundo. Diego me miró con esos ojos cafés que parecían ver directamente mi alma. ¿Sabes qué creo? Creo que Dios tiene planes increíbles para ti, Sofía. Planes que ni siquiera puedes imaginar. Caminamos hasta llegar a la fuente central del parque, donde las parejas de enamorados se tomaban fotos y los vendedores ambulantes ofrecían globos de colores brillantes. Nos sentamos en una banca de metal pintada de verde, y el momento se volvió íntimo, especial. Me encanta pasar tiempo contigo, me susurró Diego, acercándose tanto que pude oler su colonia Azzaro, que se mezclaba perfectamente con el aroma natural de su piel. A mí también me encanta, respondí, y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, nuestros labios se encontraron en un beso que sabía a nieve de limón y a promesas de futuro. Fue un beso perfecto, suave al principio, luego más intenso, lleno de toda la tensión romántica que se había estado construyendo durante semanas. Sentí como si el mundo hubiera desaparecido a nuestro alrededor, como si solo existiéramos él y yo en esa banca del parque, bajo la luz dorada del atardecer tapatío. Cuando nos separamos, ambos estábamos sonriendo como tontos enamorados. Creo que esto es el comienzo de algo muy bonito, me dijo Diego, tomando mi mano entre las suyas. Y tenía razón. Era el comienzo de algo hermoso, pero también era el comienzo de la historia más dolorosa, y paradójicamente, más hermosa de mi vida. Durante los siguientes 6 meses, Diego y yo fuimos la pareja perfecta que todos envidiaban. Él me presentó con su familia en su casa de la colonia americana, una construcción tradicional de 2 pisos con un patio lleno de bugambilias moradas, que su mamá, doña Carmen, cuidaba como si fueran sus propios hijos. Doña Carmen me recibió con los brazos abiertos, especialmente cuando supo que no era una de esas muchachas locas que solo andan de fiesta. Diego era su tesoro, el único hombre entre sus 3 hijos, y era obvio que lo consentía de maneras que yo encontraba tanto tiernas como ligeramente ridículas. «Mijo, ¿ya comiste?», le preguntaba cada 10 minutos. «¿Quieres que te sirva más agua de Jamaica? ¿No tienes frío? ¿No tienes calor?». Sus hermanas, Lupita y Marisol, me adoptaron inmediatamente como la hermana que siempre habían querido. Lupita, que estudiaba enfermería, me contaba secretos de Diego de cuando era niño, como que tenía miedo a los payasos hasta los 15 años y que coleccionaba cartas de Pokémon en secreto. Marisol, la artista de la familia que estudiaba diseño gráfico, me enseñaba sus dibujos y me pedía consejos sobre chicos, como si yo fuera una experta en amor solo por estar saliendo con su hermano. Mi familia también adoraba a Diego. Mi mamá, que generalmente era súper crítica con cualquier novio que le presentara, se derretía completamente cada vez que él aparecía en nuestra casa de la Colonia del Valle, con flores para ella y chocolates para mi papá. «Ese muchacho sí está bien educado», decía mi mamá cada vez que Diego se iba. «Se nota que viene de buena familia, y además es de la iglesia. Mejor no se puede pedir». Diego trabajaba como agente de seguros para una compañía local, vendiendo pólizas de autos y casas por toda la zona metropolitana de Guadalajara. No era el trabajo más glamoroso del mundo, pero él lo hacía con una dedicación y honestidad que me enamoraba más cada día. Nunca mintió a un cliente, nunca vendió algo que no necesitaran, nunca hizo nada que pusiera en riesgo su integridad. Durante meses ahorró peso por peso para comprarse su primera motocicleta, una itálica 125cc usada que encontró en Mercado Libre. Yo le insistí que comprara algo más nuevo, más seguro, tal vez de una agencia oficial donde pudiera tener garantía, pero él estaba convencido de que podía arreglar cualquier problema mecánico que tuviera. «Confía en mí, Sofía», me decía con esa sonrisa confiada que tanto me gustaba. «Sé lo que hago». El día que fue a recoger la moto, estaba más emocionado que un niño en Navidad. Se levantó temprano, se puso su camisa favorita, la azul de rayas que hacía que sus ojos se vieran aún más hermosos, y se fue a la tienda de motocicletas a comprar un casco nuevo. Cuando regresó por la tarde,
Tenía esa expresión de felicidad pura que solo he visto en los niños cuando abren un regalo que llevaban meses pidiendo. La moto era roja con detalles negros. No era la más bonita del mundo, pero para Diego era perfecta. ¿Quieres que vayamos a ver a mi abuelita Esperanza?, me preguntó. Vive en un ranchito cerca de Tlaquepaque y hace el mejor flan napolitano de todo Jalisco. Además, hace mucho que no la visito. Acepté inmediatamente. Había oído tanto sobre la abuela Esperanza que ya sentía curiosidad de conocerla. Diego siempre hablaba de ella con una ternura especial en la voz, contándome cómo ella lo había criado cuando sus padres trabajaban dobles turnos, cómo le enseñó a rezar el rosario, cómo le preparaba café con leche todas las mañanas antes de ir a la escuela. Pero cuando llegó el momento de irnos, Diego se dio cuenta de que había olvidado comprar un casco para mí. «¡Ay, no! Se me olvidó completamente», dijo golpeándose la frente. «Espérame tantito. Voy rápido a la tienda de la esquina a ver si tienen uno». Regresó en 15 minutos con un casco rojo brillante, exactamente del color que le había pedido. Me lo puso con cuidado, ajustando las correas como si fuera algo frágil y valioso. «¿Cómo me veo?», le pregunté haciendo una pose cómica. «Te ves hermosa», respondió, y la manera como lo dijo me hizo saber que no estaba bromeando. El camino al rancho de la abuela Esperanza fue mágico. El viento fresco de la tarde me golpeaba la cara. Los campos de agave se extendían hasta el horizonte como un mar verde, y yo tenía mis brazos rodeando la cintura del hombre que amaba más que a mi propia vida. La casa de la abuela era exactamente como me la había imaginado. Pequeña, pintada de amarillo con ventanas azules, rodeada de plantas de todo tipo y con el aroma constante de comida casera flotando en el aire. La abuela Esperanza era una mujer diminuta de casi 80 años, con cabello completamente blanco recogido en un chongo perfecto y ojos que brillaban con la sabiduría de décadas de experiencia. Me recibió como si me conociera de toda la vida, con abrazos que olían a Vaporub y a tortillas recién hechas. «Qué bonita está tu novia, mijo», le dijo a Diego mientras me examinaba de pies a cabeza con aprobación. «Se ve que es buena muchacha». El flan napolitano que preparó para nosotros era, literalmente, el mejor postre que había probado en mi vida. Cremoso, dulce, con ese sabor a vainilla y leche condensada que te transporta directamente a la infancia. Comí una porción, luego otra, y habría comido una tercera si no me hubiera dado pena. Durante la visita noté algo extraño en la abuela. Parecía más callada de lo usual, según me contó Diego después, y cuando llegó el momento de despedirnos, lo abrazó de una manera diferente. Más larga, más intensa, como si no quisiera soltarlo. «Cuídate mucho, mijo», le susurró al oído. «Cuídate mucho». En el camino de regreso, Diego mencionó casualmente que la moto estaba haciendo un ruido extraño, como si algo estuviera fallando en el motor o en los frenos. Pero yo estaba tan contenta, tan llena de felicidad por haber conocido a su abuela y por haber pasado una tarde perfecta, que no le di importancia a sus palabras. Si hubiera sabido lo que iba a pasar, si hubiera entendido la importancia de ese comentario, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez Diego seguiría vivo. Pero el destino tenía otros planes para nosotros. La semana siguiente cometí el error más grande de mi vida. Un error que me perseguiría durante años, que me haría cuestionarme todo lo que creía saber sobre mí misma, que me llevaría al borde de la locura y, finalmente, que me llevaría a los brazos de Dios. Todo empezó con una notificación en Facebook. Un mensaje de un perfil que no conocía, pero con una foto que mostraba a un chico guapo de aproximadamente mi edad, parado junto a una motocicleta deportiva que se veía mucho más cara y moderna que la itálica de Diego. «Hola, hermosa. Te vi en unas fotos con amigas en común y me gustaste mucho. ¿Te gustaría conocernos?» Debería haberlo ignorado. Debería haber borrado el mensaje inmediatamente. Debería haber recordado que tenía al novio más maravilloso del mundo esperándome en casa. Pero algo en mí, algo oscuro y egoísta que ni siquiera sabía que existía, me hizo responder. Era como si hubiera un vacío en mi alma que necesitaba llenarse constantemente con atención, con novedad, con la emoción de lo prohibido. Ahora sé que ese vacío era el espacio que solo Dios podía llenar, pero en ese momento yo no conocía a Dios. Solo conocía mis propios deseos y mi propia debilidad. Durante 3 días intercambiamos mensajes. Él se llamaba Ruan, estudiaba ingeniería en una universidad privada, y tenía esa manera de escribir que hace que cualquier mujer se sienta como si fuera lo más interesante del mundo. Era encantador, gracioso, y tenía esa confianza ligeramente arrogante que resulta irresistible cuando tienes 20 años
y no sabes nada de la vida. ¿Por qué no sales conmigo esta tarde? Me escribió el jueves. Podemos dar una vuelta en mi moto y después ir por un helado, solo como amigos, para conocernos mejor. Mi corazón latía como loco mientras leía el mensaje. Sabía que estaba mal. Sabía que era una traición a Diego, a nuestra relación, a todo lo que habíamos construido juntos. Pero había algo en la adrenalina de lo secreto, en la emoción de hacer algo que sabía que no debía hacer, que me resultaba imposible de resistir. Está bien, le respondí. Pero solo una hora, ¿eh? Esa tarde me puse el casco rojo que Diego me había regalado, el mismo casco que él había elegido con tanto cuidado, y salí de mi casa para encontrarme con un extraño que me había conquistado con mensajes de Facebook. La ironía me partiría el corazón más tarde. Estaba usando el símbolo del amor de Diego para traicionarlo. Ruan estaba esperándome en la esquina de mi casa con una Yamaha que brillaba bajo el sol de la tarde. Era exactamente como se veía en sus fotos. Alto, musculoso, con esa sonrisa de galán de telenovela que hace que te olvides de todo lo demás. ¿Lista para la aventura?, me preguntó mientras yo me subía detrás de él en la moto. Fuimos a una nevería en la Colonia del Valle, un lugar pequeño y acogedor donde vendían nieve de sabores exóticos como tequila con limón y mango con chile. Ruan pidió 2 conos de nieve de vainilla con chocolate y nos sentamos en una mesa pequeña junto a la ventana. Era encantador, divertido, y tenía esa facilidad para la conversación que hace que el tiempo se pase volando sin que te des cuenta. Me hacía reír con historias de su universidad. Me contaba chistes que no eran especialmente buenos, pero que por alguna razón me parecían divertidísimos. Y me miraba de esa manera que hace que cualquier mujer se sienta especial. Pero había algo diferente en él comparado con Diego. Algo superficial, algo que brillaba por fuera pero que no tenía la profundidad, la sinceridad, la paz interior que irradiaba mi novio. Era como comparar una lámpara de neón con la luz del sol. Ambas brillan, pero solo una nutre realmente el alma. Desafortunadamente, a los 20 años, yo no tenía la sabiduría para entender esa diferencia. Cuando terminamos la nieve, Ruan me propuso ir a su departamento. Está aquí cerca, me dijo. Es en un fraccionamiento privado con estacionamiento subterráneo. Nadie te va a ver entrar porque vas con casco. Solo quiero enseñarte mi lugar, poner algo de música, platicar un rato más tranquilos. Mi mente me gritaba que dijera que no. Mi intuición me advertía que esto era el tipo de decisión que cambiaría mi vida para siempre. Pero había algo en la adrenalina del momento, en el secreto, en la sensación de estar haciendo algo prohibido, que silenciaba completamente la voz de mi conciencia. Está bien, le dije, pero solo un ratito. Su departamento era moderno, decorado con muebles minimalistas y una televisión gigante que ocupaba toda una pared. Tenía vista a la alberca del fraccionamiento, y desde la ventana podía ver familias felices jugando en el agua mientras sus hijos gritaban de alegría. Ruan puso música de reggaetón, me ofreció una bebida, y comenzamos a platicar sentados en su sofá de piel color crema. Al principio todo estaba bien, solo conversación normal entre 2 personas que se están conociendo, pero entonces él se acercó más, y yo no me alejé, y cuando se acercó aún más, yo tampoco me alejé. Y cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, cuando mi conciencia finalmente logró atravesar la nube de adrenalina y estupidez que había envuelto mi cerebro, ya era demasiado tarde. Ya había traicionado al hombre que más me amaba en el mundo. Ya había destruido la pureza de nuestra relación. Ya había cometido el error que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Me tengo que ir, le dije inmediatamente después, levantándome del sofá con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Esto fue un error terrible. Ruan se rió. Se rió de mí como si fuera la cosa más divertida del mundo. ¿En serio?, me dijo con una sonrisa cruel que no había visto antes. ¿Ahora te arrepientes? Un poquito tarde para eso, ¿no crees? Comenzó a burlarse de mí con palabras que no voy a repetir, palabras que me hicieron sentir como basura, como algo sucio y despreciable. Cuando traté de defenderme, cuando le dije que parara de hablarme así, su cara cambió completamente. «Lárgate de mi casa», me gritó. «Lárgate ahora mismo y no regreses nunca». Salí de ahí corriendo, con lágrimas de vergüenza y arrepentimiento corriendo por mi cara, con el corazón roto por lo que acababa de hacer. Fue hasta que llegué a la calle que me di cuenta de que había olvidado el casco rojo en su departamento. Cuando le mandé mensaje pidiendo que me lo regresara, vi que ya me había bloqueado de todas sus redes sociales. El casco que Diego me había regalado con tanto amor se había quedado en el departamento del hombre con quien lo había traicionado.
La ironía era tan cruel que me dieron ganas de vomitar ahí mismo en la banqueta. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, sintiendo como si tuviera un hoyo negro en el pecho, que crecía más y más con cada hora que pasaba. Me sentía sucia, traicionera, indigna del amor de Diego. ¿Cómo pude hacerle eso? ¿Cómo pude traicionar a la persona que más me amaba, que me trataba como si fuera una princesa, que tenía planes de futuro conmigo? ¿Cómo pude ser tan estúpida, tan egoísta, tan ciega? El sábado por la mañana me desperté con la decisión de contarle todo a Diego. No podía vivir con esa mentira. No podía mirarlo a los ojos sabiendo lo que había hecho. Tal vez terminaría conmigo, tal vez nunca me perdonaría, pero al menos podría vivir sin cargar con el peso de la culpa. Habíamos quedado de ir al rancho de su abuelita otra vez, porque ella había preparado su famoso postre de coco especialmente para mí. Diego había mencionado que hacía mucho tiempo que no la visitaba y que quería pasar más tiempo con ella. Cuando llegó a mi casa en su itálica, con esa sonrisa hermosa que hacía que se me olvidara todo lo malo del mundo, sentí como si alguien me hubiera clavado un cuchillo en el pecho. «¿Dónde está tu casco?», me preguntó. Y ahí estaba. La primera mentira que tendría que decir para ocultar mi traición. «Se lo presté a una amiga», le dije, sin poder mirarlo a los ojos. Se le olvidó regresármelo. Diego me miró extrañado, pero no dijo nada más. «No importa», me dijo. «El camino al rancho es corto, y vamos por calles tranquilas. No va a pasar nada». «Va», si hubiera sabido lo que iba a pasar en ese viaje, si hubiera sabido que esas serían las últimas palabras normales que intercambiaríamos, si hubiera sabido que mi mentira sobre el casco sería la primera piedra en una avalancha que acabaría con su vida, nunca habría aceptado subir a esa motocicleta. Pero nadie puede ver el futuro, y a veces las decisiones más pequeñas tienen las consecuencias más grandes. El camino al rancho de la abuela Esperanza se había vuelto familiar para mí. 4 kilómetros de calles tranquilas, luego un pequeño tramo de carretera hacia Chapala, con una curva cerrada que siempre me ponía un poco nerviosa, pero que Diego navegaba con la confianza de alguien que había hecho ese recorrido cientos de veces. Ese día, sin embargo, algo era diferente. Yo estaba tensa, nerviosa, cargando con el peso de mi secreto como si fuera una piedra gigante en mi pecho. Diego también parecía diferente, aunque no podía precisar exactamente cómo. Cuando llegamos al rancho, la abuela Esperanza nos recibió con su sonrisa usual, pero noté que sus ojos se veían cansados, más pequeños de lo normal. Había preparado su postre de coco, que era absolutamente delicioso, pero durante toda la visita parecía estar en otro lugar, como si estuviera pensando en algo que la preocupaba. A la hora de despedirnos, volvió a abrazar a Diego de esa manera extraña, intensa, como si no quisiera dejarlo ir. «Cuídate mucho, mijo», le susurró otra vez. «Cuídate mucho». En el camino de regreso, Diego estaba más callado de lo usual. Normalmente me platicaba sobre su trabajo, sobre la iglesia, sobre planes que tenía para nosotros, pero ese día parecía concentrado solamente en manejar. Fue entonces cuando abrió su visor y me dijo algo que me helaría la sangre para el resto de mi vida. «Sofía, ¿puedes quitarme mi casco? Quítamelo con una mano. Yo te voy a ayudar. Voy a aflojarlo un poco y tú terminas de quitármelo». «¿Por qué te quieres quitar el casco?», le pregunté, confundida. «Quiero sentir un poco el viento en mi cara», me respondió. «Ayúdame a quitármelo, Sofía. Haz lo que te estoy pidiendo». Había algo en su voz que no había escuchado antes. Una urgencia, casi como desesperación. Pero fue lo que pasó después lo que me aterrorizó. «Ándale», me gritó de repente. «Quítame ya este casco». Diego nunca me había gritado. En 6 meses de relación, nunca había alzado la voz conmigo. Ni siquiera cuando discutíamos sobre religión o sobre nuestras diferencias de opinión. Verlo así me asustó tanto que obedecí inmediatamente. Con manos temblorosas, logré quitarle el casco que estaba ligeramente suelto y me lo puse en mi cabeza. El casco olía a su shampoo, a su loción de afeitar, a él. «Ahora abrázame muy fuerte», me dijo, y su voz había cambiado otra vez. Ya no sonaba desesperada, sino tierna, como si estuviera tratando de memorizar el momento. «Quiero sentir tu abrazo». Lo abracé con toda la fuerza que tenía, sintiendo la calidez de su espalda contra mi pecho, respirando el aroma de su camisa que había lavado su mamá con suavizante de bebé. «Ahora dime que me amas», me pidió. «Te amo», le susurré al oído, y en ese momento lo decía más en serio que nunca en mi vida.
A pesar de mi traición, a pesar de mi culpa, a pesar de todo, lo amaba con cada fibra de mi ser. Yo también te amo, me respondió. Te amo más de lo que jamás vas a entender. Y entonces gritó las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Sofía, agárrate. Lo que pasó después fue como una película en cámara lenta. Vi cómo nos acercábamos a la curva cerrada a una velocidad que era demasiado alta. Sentí como Diego trataba desesperadamente de controlar la motocicleta. Escuché el sonido del metal raspando contra el guardrail. El impacto fue brutal. La moto se estrelló contra la barrera y nos lanzó por los aires como muñecos de trapo. En los segundos que estuve volando por el aire, solo pude pensar una cosa. Diego me dio su casco. Diego me salvó. Caí rodando por el pasto, y el casco que Diego me había puesto protegió mi cabeza del impacto. Sentí un dolor terrible en el hombro, que se dislocó en la caída, pero estaba consciente, estaba viva. Diego no tuvo esa suerte. Cuando logré levantarme y mirar hacia donde había caído, lo vi inmóvil contra un árbol de mango, con sangre corriendo por su frente, con los ojos cerrados de una manera que El silencio que siguió al accidente fue lo más aterrador que había escuchado en mi vida. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier sonido, que me decía verdades que mi corazón se negaba a aceptar. Diego estaba inmóvil, tan quieto que parecía una fotografía, con su camisa azul de rayas desgarrada y manchada de rojo. ¡Diego!, grité con una voz que no reconocía como mía. ¡Diego, por favor! Traté de levantarme para ir hacia él, pero mi hombro dislocado me mandó una onda de dolor tan intensa que me hizo vomitar ahí mismo en el pasto. El mundo comenzó a dar vueltas a mi alrededor como un carrusel diabólico. Los colores se volvieron borrosos, y lo último que recuerdo fue el sonido de sirenas acercándose en la distancia. Desperté en una cama del Hospital Civil de Guadalajara 3 días después. Las sábanas blancas olían a desinfectante y a tristeza, y las luces fluorescentes del techo creaban sombras que bailaban como fantasmas en las paredes color verde pálido. Mi mamá estaba sentada en una silla de plástico junto a mi cama, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, sosteniendo mi mano como si fuera lo único que la mantuviera conectada a la realidad. «Mija», me susurró cuando vio que había abierto los ojos. «Gracias a Dios que despertaste. Nos diste un susto horrible». Los recuerdos llegaron como un tsunami. La motocicleta sin frenos, Diego gritándome que me agarrara fuerte, el impacto, el vuelo por los aires, el casco que me había salvado la vida. «¿Dónde está Diego?», pregunté con una voz áspera que no había usado en días. Mi mamá bajó la mirada, y en ese gesto vi toda la verdad que no quería escuchar. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevas, y negó con la cabeza de una manera que me partió el alma en 1000 pedazos. «No, mamá», susurré. «No me digas eso. Por favor, no me digas eso». Pero ya no hacían falta palabras. El silencio de mi mamá me confirmó lo que ya sabía en lo más profundo de mi corazón. Diego había partido de esta tierra, y era mi culpa. Si no hubiera traicionado, si no hubiera perdido su casco, si hubiera sido la novia que él merecía, él seguiría vivo. Comencé a llorar de una manera que no sabía que era posible. Lágrimas que salían desde el lugar más profundo de mi alma, sollozos que me rompían las costillas, un dolor que era físico y emocional al mismo tiempo. Era como si alguien hubiera arrancado una parte esencial de mi ser y me hubiera dejado con un hueco que nunca se podría llenar. «Él me salvó, mamá», logré decir entre sollozos. «Me dio su casco, me dio su vida». Mi mamá me abrazó con la fuerza de todas las madres que han consolado a sus hijas rotas, pero ni siquiera su amor incondicional podía tocar el abismo de culpa que se había abierto en mi pecho. Los doctores me dijeron que había sido un milagro que sobreviviera, que el casco había evitado que me partiera el cráneo, que mi hombro dislocado sanaría perfectamente con fisioterapia, que físicamente estaría como nueva en unas semanas. Lo que no sabían es que mi alma estaba destrozada de maneras que ningún médico podía curar. Los siguientes días fueron una nebulosa de visitas de familiares que no sabían qué decirme, flores que llegaban a mi cuarto y que yo no podía ni ver porque me recordaban a Diego, y un silencio interno que era más ensordecedor que cualquier ruido. Doña Carmen, la mamá de Diego, vino a verme el día antes de que me dieran de alta. Llegó vestida completamente de negro, con los ojos secos pero rojos, cargando un dolor que era tan profundo que podía sentirlo desde el otro lado del cuarto. «Sofía», me dijo sentándose en la silla donde mi mamá había pasado días velando mi sueño.
quiero que sepas que mi Diego te amaba más que a su propia vida. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico que había recibido en el accidente. Doña Carmen, logré susurrar. Yo lo siento tanto. Es mi culpa que él ya no esté aquí. Ella me miró con esos ojos cafés que eran idénticos a los de Diego, y por un momento fue como si él estuviera ahí conmigo. No, mija, no fue tu culpa. Fue la voluntad de Dios. Mi Diego cumplió su propósito en esta tierra, y ese propósito incluía salvarte a ti. Se quedó callada por un momento, mirando por la ventana hacia los edificios grises de Guadalajara que se extendían hasta el horizonte. La noche antes del accidente, Diego tuvo un sueño, me contó. Me despertó a las 3 de la mañana para contármelo. Soñó que se iba al cielo, pero que antes tenía que salvar a alguien muy importante. Cuando le pregunté quién era, me dijo tu nombre. Esas palabras me cayeron como un rayo. ¿Cómo era posible que Diego hubiera soñado su propia partida? ¿Cómo había sabido que tenía que salvarme? Doña Carmen, ¿usted cree que él sabía lo que iba a pasar? No lo sé, mija, pero sí sé que mi hijo era especial, que tenía una conexión con Dios que pocos tienen. Y sí sé que te amaba lo suficiente como para dar su vida por ti. Después de que se fue, me quedé sola con mis pensamientos, tratando de procesar lo que me había dicho. Pero había una parte de la historia que doña Carmen nunca sabría, una parte que me carcomía por dentro como ácido. Yo había traicionado a su hijo perfecto. Yo había estado con otro hombre usando el casco que él me había regalado. Yo era la razón por la que estábamos en esa carretera sin mi propio casco. Si ella supiera la verdad, si supiera qué tipo de persona era realmente la mujer por quien su hijo había dado su vida, me odiaría con cada fibra de su ser. Y tendría todo el derecho del mundo de hacerlo. Cuando finalmente salí del hospital, mi vida se convirtió en una pesadilla de la que no podía despertar. Renuncié a mi trabajo como practicante en administración porque no podía concentrarme en nada. Los números se volvían borrosos, las palabras no tenían sentido, y cualquier ruido fuerte me hacía revivir el sonido del metal chocando contra el guardrail. Me encerraba en mi cuarto durante horas, días enteros, mirando el techo y pensando en todas las cosas que le habría dicho a Diego si hubiera sabido que esa sería nuestra última conversación. Le habría dicho cuánto lo amaba, le habría pedido perdón por mi traición, le habría suplicado que me perdonara. Pero ya era demasiado tarde para las palabras. Mi mamá trataba de ayudarme de todas las maneras posibles. Me traía comida que yo apenas probaba, me contaba chismes del barrio tratando de distraerme, me rogaba que saliera de mi cuarto aunque fuera para sentarme en la sala. Sofía, mi amor, me decía, tienes que seguir viviendo. Diego no habría querido verte así. Pero ¿cómo podía seguir viviendo cuando la persona que más amaba en el mundo había partido por mi culpa? ¿Cómo podía despertar cada mañana sabiendo que yo estaba respirando con los pulmones que deberían haber sido suyos? Las noches eran lo peor. En la oscuridad de mi cuarto, con solo el sonido de los carros pasando por la calle, mi mente se convertía en un teatro de horror donde revivía el accidente una y otra vez. Podía escuchar el grito de Diego, podía sentir el momento del impacto, podía ver su cuerpo inmóvil contra ese árbol maldito, pero lo que más me torturaba era recordar mi traición. En esas horas oscuras antes del amanecer, cuando el mundo entero parecía dormir excepto yo, me consumía la culpa de saber que Diego había partido de este mundo sin conocer mi verdadera naturaleza. Había dado su vida por una mujer que no lo merecía, que lo había traicionado con un extraño, que había mentido sobre algo tan simple como un casco. Durante 6 meses, mi vida fue un infierno autoimpuesto de culpa y depresión. Había días en que no me bañaba, días en que no comía nada más que lo que mi mamá lograba meterme a la fuerza, días en que no hablaba con nadie porque las palabras parecían objetos extraños que no sabía cómo usar. Pero había un vacío en mi pecho que era más profundo que la tristeza, más grande que la culpa, más doloroso que el arrepentimiento. Era como si hubiera un hoyo negro en el lugar donde debería estar mi corazón, un abismo que parecía crecer más y más cada día. Ahora sé que ese vacío era la ausencia de Dios en mi vida. Era mi alma gritando por su Creador, buscando desesperadamente algo que la llenara, que la completara, que le diera sentido a tanto dolor. Pero en ese momento, yo no sabía que existía una solución para ese vacío. Yo no sabía que había alguien que podía sanar mi alma rota. Fue mi prima Patricia quien comenzó a plantear las primeras semillas de esperanza en mi corazón destrozado. Patricia era 3 años mayor que yo. Trabajaba como maestra en una primaria de la colonia Buenos Aires, y tenía esa manera de ser que hace que te sientas segura solo con su presencia.
Había sido cristiana desde la adolescencia, pero nunca había sido de las personas que te bombardean con religión desde el primer momento. Ella vivía su fe de una manera silenciosa pero poderosa. Comenzó a visitarme 2 veces por semana, siempre con una excusa diferente. Que había hecho demasiados tamales y necesitaba que alguien la ayudara a comérselos. Que había comprado una película muy buena y quería verla conmigo. Que necesitaba que alguien la acompañara a hacer unas compras. Al principio yo la rechazaba. Le decía que no tenía ganas de nada, que me dejara sola con mi dolor. Pero Patricia tenía una paciencia infinita, y siguió regresando semana tras semana, mes tras mes, como una gota constante de amor, que lentamente comenzó a desgastar la piedra de mi desesperación. «No tienes que hablar», me decía sentándose en mi cama mientras yo miraba la pared. «Solo quiero que sepas que no estás sola». A veces se quedaba sentada conmigo durante horas, en completo silencio, leyendo un libro o tejiendo una bufanda, simplemente acompañándome en mi dolor. Otras veces me contaba historias de sus alumnos, niños de 6 años que decían cosas divertidas o que hacían travesuras que la hacían reír hasta las lágrimas. Lentamente, muy lentamente, comencé a esperar sus visitas. Era lo único que le daba estructura a mis días, lo único que me daba una razón para peinarme o ponerme ropa limpia. Un día, después de 4 meses de visitas silenciosas, Patricia hizo algo diferente. En lugar de hablarme de cosas mundanas, me preguntó directamente sobre Diego. «¿Qué es lo que más te duele de todo lo que pasó?», me preguntó con una voz tan suave que parecía una caricia. Y por primera vez desde el accidente, las palabras comenzaron a salir de mi boca como un río desbordado. Le conté todo, absolutamente todo. La traición con Ruan, el casco olvidado, la mentira que le dije a Diego, la culpa que me consumía día y noche, la sensación de que yo debería haber sido quien partiera de este mundo en lugar de él. Patricia me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin hacer expresiones de sorpresa o decepción. Simplemente escuchó como si fuera la cosa más normal del mundo, que alguien le confiara sus secretos más oscuros. Cuando terminé de hablar, me abrazó tan fuerte que sentí como si estuviera tratando de mantener unidos todos los pedazos rotos de mi alma. «Sofía», me susurró al oído, «lo que me acabas de contar no cambia nada. Sigues siendo mi prima, sigues siendo una persona valiosa, y sigues mereciendo amor y perdón». «¿Cómo puedes decir eso?», le pregunté entre lágrimas. «Soy una traidora, soy una mentirosa». Por mi culpa Diego está bajo tierra en lugar de estar construyendo la familia que habíamos planeado juntos. Patricia se separó de mí para mirarme a los ojos, y en sus ojos vi algo que no había visto en meses: esperanza. «¿Sabes qué creo?», me dijo. «Creo que Dios usó tu error para cumplir un propósito más grande. Creo que Diego era un ángel en la tierra que cumplió su misión de salvarte, y creo que ahora te toca a ti descubrir para qué te salvó». «No entiendo», le dije. «Ven conmigo a misa el domingo», me propuso. «Solo una vez. Si no sientes nada, si no te ayuda, no te vuelvo a molestar con el tema. Pero si hay una pequeña posibilidad de que encuentres paz, ¿no vale la pena intentarlo?». Había algo en su voz, en la manera como me miraba, que me hizo querer confiar en ella. Después de meses de vivir en la oscuridad más absoluta, la posibilidad de encontrar, aunque fuera un rayito de luz, me parecía irresistible. «Está bien», le dije, «pero solo una vez». El domingo siguiente, Patricia llegó a mi casa a las 9 de la mañana con un vestido bonito para mí, un poco de maquillaje para cubrir las ojeras que había desarrollado por meses de no dormir bien, y una sonrisa que me recordó por qué la había querido tanto desde que éramos niñas. Me arregló como si fuera su muñeca, con una paciencia y ternura que me hicieron llorar de gratitud. Hacía tanto tiempo que nadie me cuidaba así, que nadie se preocupaba por hacerme sentir bonita. La parroquia San Juan Bosco estaba en la colonia Jardines del Bosque, un edificio moderno de ladrillos rojos con vitrales que creaban arcoíris de colores en el piso cuando el sol pasaba a través de ellos. Era Domingo de Ramos, y la iglesia estaba llena de familias completas, con niños que llevaban palmas tejidas y decoradas con moños de colores brillantes. Me senté en una de las bancas de atrás, tratando de hacerme invisible, sintiéndome como una intrusa en un lugar donde solo debería haber gente buena, gente pura, gente que no había traicionado al amor de su vida, y después había causado su partida. Pero cuando comenzó la misa, algo extraño empezó a pasar en mi pecho. La música, cantada por un coro de jóvenes que parecían ángeles, comenzó a tocar lugares de mi alma que habían estado dormidos durante meses. Las voces se mezclaban en armonías perfectas que parecían venir directamente del cielo,
y por primera vez en medio año sentí algo parecido a la paz. El padre Miguel era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos azules, que brillaban con una sabiduría que venía de décadas de ayudar a personas rotas. Cuando subió al púlpito para dar su homilía, habló directamente a mi corazón, sin saber que yo estaba ahí. Su tema era el perdón de Dios, y específicamente la historia de la mujer adúltera del Evangelio de Juan. Hermanos, dijo con una voz que llegaba hasta el rincón más alejado de la iglesia, hoy quiero hablarles de una mujer que había cometido el peor error de su vida, que había traicionado su matrimonio, que había sido sorprendida en el acto de la infidelidad. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Patricia podía escucharlo. Los fariseos la trajeron ante Jesús, esperando que la condenara, esperando que confirmara que era una mujer indigna, perdida, sin salvación posible. Sentí como si el padre Miguelito estuviera hablando específicamente de mí, como si hubiera leído mi expediente completo de pecados antes de subir al altar. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Se agachó, escribió en la tierra, y cuando se levantó, les dijo a los acusadores, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¡As! Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Y uno por uno, desde los más viejos hasta los más jóvenes, todos se fueron. Todos entendieron que ellos también necesitaban perdón, que ellos también habían fallado, que ellos también necesitaban la gracia de Dios. Mi respiración se volvió irregular, como si hubiera corrido varios kilómetros. Y cuando Jesús se quedó solo con la mujer, le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y no peques más. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No de una manera dolorosa, como si habían roto tantas cosas en los últimos meses, sino de una manera liberadora, como cuando se rompe una presa y el agua finalmente puede fluir libre. Entendí, con una claridad que me golpeó como un rayo, que Jesús me estaba hablando directamente a través de las palabras del padre Miguelito, que así como no había condenado a aquella mujer hace 2000 años, tampoco me estaba condenando a mí. Hermanos, continuó el padre, no importa qué tan grande sea tu pecado, qué tan profundo sea tu dolor, qué tan lejos sientes que has caído. Jesús está ahí, esperándote con los brazos abiertos, listo para perdonarte, listo para limpiar tu corazón, listo para darte una nueva oportunidad. Las lágrimas caían ahora como cascadas, pero por primera vez en meses no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de esperanza, de alivio, de comprensión. Porque el amor de Cristo es más grande que nuestros errores, más fuerte que nuestra culpa, más poderoso que cualquier cosa que hayamos hecho mal en nuestras vidas. En ese momento entendí algo que cambiaría mi vida para siempre. Diego no me había salvado solo físicamente en ese accidente. Me había salvado para algo más grande, para algo eterno. Me había salvado para que pudiera conocer a Jesús, para que pudiera experimentar el perdón verdadero, para que pudiera encontrar la paz que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. Cuando el padre Miguelito hizo el llamado al altar, invitando a cualquiera que quisiera entregar su vida a Cristo, mis piernas se movieron solas. No fue una decisión consciente. Fue como si algo más grande que yo me estuviera guiando hacia adelante. Caminé por el pasillo central de la iglesia con el corazón latiendo como tambores de guerra, pasando por familias que probablemente se preguntaban quién era esta chica llorona que se dirigía al altar. Pero no me importó. Por primera vez en meses, sabía exactamente dónde necesitaba estar. Me arrodillé frente al altar de mármol blanco, bajo la imagen de Jesús crucificado que colgaba del techo. Y ahí, con la voz quebrada por los sollozos, le hablé a Dios por primera vez en mi vida. Jesús, susurré, no sé si merezco tu perdón después de todo lo que he hecho. Traicioné al hombre que más me amaba. Mentí. Causé su partida. Pero si es cierto que tu amor es más grande que mis errores, por favor, perdóname. Por favor, limpia mi corazón. Por favor, ayúdame a vivir de una manera que honre el sacrificio que Diego hizo por mí. En ese momento, algo extraordinario pasó. Sentí como si una paz sobrenatural descendiera sobre mí, como una manta cálida en una noche fría. Era diferente a cualquier sensación que hubiera experimentado antes en mi vida. No era felicidad temporal, no era alivio momentáneo. Era una paz profunda, permanente, que parecía venir desde el centro mismo de mi ser. Era como si alguien hubiera tomado todo el dolor,
toda la culpa, toda la desesperación que había cargado durante meses, y simplemente se la hubiera llevado. Como si hubiera estado cargando rocas gigantes en una mochila y alguien me hubiera ayudado a quitármela de los hombros. Por primera vez desde el accidente, pude respirar completamente. Por primera vez en meses, el vacío en mi pecho comenzó a llenarse con algo hermoso, algo que me completaba de maneras que nunca había imaginado posibles. Supe, con una certeza absoluta, que no necesitaba explicación, que Dios me había perdonado, que Jesús había tomado todos mis pecados sobre sí mismo en la cruz, que había pagado el precio que yo no podía pagar, que había hecho posible que yo tuviera una relación nueva con mi Creador. Y en ese momento también entendí algo más. Diego había cumplido su propósito. No había partido de esta tierra por mi culpa, sino porque Dios había usado incluso mi error, incluso mi traición, incluso mi pecado, para cumplir un plan más grande. Diego me había salvado físicamente para que yo pudiera ser salva espiritualmente. Cuando me levanté del altar, era una persona completamente diferente. El peso de la culpa había desaparecido, la desesperación había sido reemplazada por esperanza, y el vacío en mi pecho había sido llenado con el amor de Cristo. Patricia me abrazó con lágrimas en los ojos cuando regresé a la banca. «¿Cómo te sientes?», me susurró. «Como si hubiera nacido de nuevo», le respondí, y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Esa fue la primera vez que entendí que el vacío que había sentido toda mi vida, incluso antes de conocer a Diego, no había sido causado por falta de amor humano, falta de éxito o falta de experiencias. Había sido causado por la ausencia de Dios en mi corazón. Solo Él podía llenar completamente el espacio que había sido diseñado específicamente para Él. Después de la misa, el padre Miguelito se acercó a mí con esa sonrisa bondadosa que parecía irradiar el amor de Cristo. «Hija», me dijo, «¿te gustaría platicar un poco sobre lo que acabas de experimentar?». Le conté mi historia completa. Diego, la traición, el accidente, los meses de depresión y finalmente mi encuentro con Jesús esa mañana. Él escuchó con la paciencia de alguien que había escuchado miles de historias de corazones rotos y vidas transformadas. «¿Sabes qué creo, Sofía?», me dijo cuando terminé. «Creo que Diego era un instrumento de Dios en tu vida. Creo que incluso antes de conocerte, Dios ya tenía un plan para usar su amor, su sacrificio y sí, incluso tu dolor, para llevarte a los pies de la cruz». «¿Pero cómo puede algo tan malo como mi traición ser parte del plan de Dios?», le pregunté. «Porque Dios es tan poderoso que puede tomar incluso nuestros peores errores y convertirlos en bendiciones. La Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto no significa que Dios cause el mal, pero sí significa que puede usar cualquier situación, por dolorosa que sea, para cumplir sus propósitos en nuestras vidas». Esas palabras se grabaron en mi corazón como si hubieran sido escritas con fuego. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente sin pesadillas. Y cuando desperté al día siguiente, lo hice con una sensación de propósito que no había sentido jamás en mi vida. Sabía que mi historia con Diego no había terminado el día del accidente. De hecho, apenas estaba comenzando. Su sacrificio me había llevado a Cristo, y ahora me tocaba a mí vivir de una manera que honrara tanto su memoria como mi nueva fe. Pero lo que no sabía era que Dios tenía planes aún más grandes para mi vida, planes que involucrarían no solo mi propia sanidad, sino la sanidad de muchas otras personas que, como yo, necesitaban desesperadamente conocer el amor transformador de Jesús. La historia real apenas comenzaba. Los primeros días después de mi conversión fueron como despertar en un mundo completamente nuevo. Los colores parecían más brillantes, los sonidos más claros, y por primera vez en meses podía sentir el sabor real de la comida. Era como si hubiera estado viviendo en una película en blanco y negro, y de repente alguien hubiera agregado color a cada escena. Pero la transformación más profunda no era en lo que podía ver o tocar, sino en lo que sentía en mi interior. Donde antes había un vacío doloroso, ahora había una presencia cálida que me acompañaba a cada momento. Donde antes había culpa que me carcomía las entrañas, ahora había una paz que sobrepasaba cualquier entendimiento humano. Era Jesús viviendo en mí, llenando cada espacio que había estado vacío durante años sin que yo me diera cuenta. Patricia se convirtió en mi mentora espiritual, visitándome ya no por lástima, sino por la emoción de ver cómo Dios estaba transformando mi vida día tras día. Me regaló mi primera Biblia,
una versión Reina Valera con tapas de piel color café que olía a papel nuevo y a promesas por descubrir. Empieza con el Evangelio de Juan, me sugirió. Es el que mejor explica quién es Jesús y cuánto te ama. Esa primera noche con mi Biblia nueva fue mágica. Me senté en mi cama con una taza de té de manzanilla que mi mamá me había preparado. Encendí la lámpara de mi buró y abrí el libro sagrado en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas palabras me golpearon como un rayo de luz pura. Entendí que Diego no había sido el único que había dado su vida por amor. Jesús había hecho lo mismo, pero por toda la humanidad, por mí, hace más de 2000 años. El amor que había visto en Diego era apenas un reflejo del amor infinito que Dios tenía por cada uno de sus hijos. Leí durante horas, devorando cada palabra como si fuera agua en el desierto. Cada parábola, cada milagro, cada enseñanza de Jesús parecía haber sido escrita específicamente para mi situación, para mi dolor, para mi necesidad de esperanza. Cuando llegué al capítulo 8, donde Jesús perdona a la mujer adúltera, volví a llorar, pero esta vez fueron lágrimas de gratitud pura. Era la misma historia que el padre Miguelito había usado para tocar mi corazón, pero ahora la estaba leyendo directamente de la fuente, directamente de las palabras de mi Salvador. Ni yo te condeno. Vete, y no peques más. Esas 6 palabras se convirtieron en el versículo que transformaría mi vida para siempre. A la mañana siguiente, desperté con algo que no había sentido en meses: ganas de vivir. No solo de existir, no solo de sobrevivir día tras día, sino de verdaderamente vivir con propósito, con alegría, con esperanza. Me bañé por primera vez en semanas sin que mi mamá tuviera que rogarme. Me puse ropa limpia y bonita. Me peiné frente al espejo, y por primera vez en meses no odié lo que vi reflejado ahí. Ya no veía a una traidora, una asesina, una mujer indigna de amor. Veía a una hija de Dios, perdonada, limpia, nueva. «Mija», me dijo mi mamá cuando bajé a desayunar, «te ves diferente, tienes luz en los ojos». «Es porque tengo a Jesús en mi corazón, mamá», le respondí con una sonrisa que salía desde lo más profundo de mi alma. Ese domingo regresé a la parroquia San Juan Bosco, pero esta vez no como visitante curiosa, sino como nueva creyente hambrienta de crecer en mi fe. Me senté en las mismas bancas de atrás, pero ya no me sentía como intrusa, me sentía como en casa. Después de la misa, el padre Miguelito me presentó con los líderes del grupo de jóvenes, muchachos y muchachas de mi edad, que tenían esa misma luz en los ojos que yo comenzaba a desarrollar. Eran diferentes a cualquier grupo de jóvenes que hubiera conocido antes, genuinos, alegres, llenos de amor verdadero los unos por los otros. «Sofía», me dijo Marisol, una chica de cabello negro y sonrisa contagiosa que estudiaba psicología en la Universidad de Guadalajara, «nos encantaría que te unieras a nuestro grupo. Nos reunimos los miércoles para estudiar la Biblia y los sábados para hacer obras de servicio en la comunidad. Era exactamente lo que necesitaba, una nueva familia espiritual que me ayudara a crecer en mi fe y me diera oportunidades de servir a otros como Diego había hecho en vida». Los miércoles por la noche se convirtieron en mis momentos favoritos de la semana. Nos reuníamos en el salón parroquial, un espacio acogedor con sillas de plástico azul dispuestas en círculo, paredes decoradas con versículos bíblicos escritos en cartulinas de colores, y siempre el aroma del café que alguien preparaba para compartir. Estudiábamos un libro diferente de la Biblia cada mes, pero lo que más me impactaba no eran solo las palabras en el papel, sino la manera como cobran vida cuando las compartes con otros creyentes. Cada persona tenía una perspectiva diferente, una revelación única, una manera particular de aplicar las enseñanzas de Cristo a las situaciones cotidianas. Los sábados salíamos a servir. Visitábamos asilos de ancianos donde cantábamos alabanzas y repartíamos comida casera. Íbamos a colonias marginadas a pintar casas de familias que no tenían recursos para hacerlo. Organizábamos eventos en parques públicos donde regalábamos juguetes a niños de familias de bajos recursos. Cada acto de servicio me recordaba a Diego y a su corazón generoso. Era como si a través de estas acciones pudiera honrar su memoria de la manera más hermosa posible, amando a otros como él me había amado a mí. Pero fue durante un retiro espiritual en Valle de Bravo, 6 meses después de mi conversión, que Dios me tenía preparado el siguiente capítulo de mi historia. El retiro se realizaba en una casa de campo rodeada de pinos que olían a eternidad, con una vista al lago que parecía un espejo perfecto donde se reflejaban las nubes blancas del cielo.
Éramos 30 jóvenes de diferentes parroquias de Jalisco, todos unidos por el mismo amor a Cristo y las mismas ganas de crecer espiritualmente. El tema del retiro era el plan de Dios para tu vida, y durante 3 días tuvimos conferencias, tiempos de adoración, momentos de oración personal y dinámicas grupales diseñadas para ayudarnos a descubrir cuál era el propósito específico que Dios tenía para cada uno. Fue durante una de estas sesiones de oración personal, sentada en un muelle de madera que se extendía hacia el lago, que conocí a Alejandro Morales. Yo estaba leyendo el Salmo 139, ese hermoso pasaje donde David habla sobre cómo Dios nos conoce completamente y nos ama incondicionalmente, cuando escuché el sonido de una guitarra acústica que venía de detrás de mí. Me volteé y vi a un joven de aproximadamente 25 años, sentado en una roca grande, tocando una melodía que no reconocí, pero que llegó directamente a mi alma. Tenía cabello castaño que brillaba bajo el sol de la tarde, ojos verdes que parecían guardar secretos hermosos, y esa manera de tocar la guitarra que te hace saber inmediatamente que la música es su lenguaje natural para hablar con Dios. Cuando terminó de tocar, nuestros ojos se encontraron y él me sonrió con una timidez genuina que me recordó a Diego, pero de una manera sanadora, no dolorosa. «Perdón si te interrumpí tu tiempo de oración», me dijo acercándose con su guitarra colgada del hombro. «Es que este lugar me inspira a tocar y no pude resistirme». «No me interrumpiste para nada», le respondí cerrando mi Biblia pero marcando la página con mi dedo. «Al contrario, tu música me ayudó a concentrarme más en la presencia de Dios». «Me llamo Alejandro», me dijo extendiendo su mano para saludarme. «Soy de la parroquia San Miguelito Arcángel, en Zapopan». «Sofía», respondí, y cuando nuestras manos se tocaron, sentí algo diferente a lo que había sentido con cualquier otro hombre. No era la atracción física inmediata que había sentido con Diego, o la peligrosa emoción que había sentido con Rodrigo. Era algo más profundo, más puro, como un reconocimiento del alma. Durante los siguientes 2 días del retiro, Alejandro y yo nos hicimos amigos de una manera natural y hermosa. Él era ingeniero civil, trabajaba diseñando puentes y carreteras, pero su verdadera pasión era liderar el grupo de alabanza en su parroquia. Había entregado su vida a Cristo a los 18 años durante un momento de crisis familiar, y desde entonces había dedicado cada aspecto de su existencia a servir al Señor. Lo que más me impresionaba de él era su pureza, no solo física, sino espiritual. Hablaba de Jesús de la manera como otros hablan de sus mejores amigos, con una familiaridad íntima que venía de años de oración constante y obediencia genuina. ¿Cuándo supiste que querías dedicar tu vida completamente a Cristo?, le pregunté una noche mientras caminábamos por el sendero que rodeaba la casa del retiro, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían diamantes esparcidos en terciopelo negro. Cuando me di cuenta de que solo él podía llenar el vacío que tenía en el pecho, me respondió con una honestidad que me desarma. Durante años traté de llenarlo con deportes, con estudios, incluso con relaciones, pero nada funcionaba, hasta que conocí a Jesús y entendí que ese vacío tenía exactamente su forma. Sus palabras resonaron profundamente en mi corazón porque describían perfectamente mi propia experiencia. En la última noche del retiro, durante el tiempo de testimonios alrededor de una fogata que chisporrotea y creaba sombras danzantes en nuestros rostros, sentí que Dios me estaba llamando a compartir mi historia por primera vez públicamente. Con las piernas temblorosas y la voz quebrada por la emoción, les conté a esos 30 jóvenes sobre Diego, sobre mi traición, sobre el accidente, sobre los meses de depresión, y finalmente sobre mi encuentro con Jesús que había transformado completamente mi vida. Cuando terminé de hablar, el silencio era tan profundo que solo podíamos escuchar el crepitar del fuego y el sonido lejano del agua del lago tocando la orilla. Pero era un silencio sagrado, lleno de la presencia de Dios y del impacto que su historia había tenido en cada corazón presente. Alejandro fue el primero en hablar. «Hermana Sofía», me dijo con lágrimas en los ojos, «gracias por compartir cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más dolorosas en testimonios poderosos de su amor». Otros jóvenes comenzaron a compartir sus propias historias de redención, de cómo Dios había usado momentos difíciles para acercarlos a Él, de cómo mi testimonio les había dado esperanza para sus propias luchas. Esa noche entendí que Dios no solo me había salvado para mi propio beneficio, me había salvado para ser un instrumento de su gracia en las vidas de otros que necesitaban escuchar que no importa qué tan lejos hayan caído, siempre hay esperanza de redención en Cristo. Después del retiro,
Alejandro y yo comenzamos una amistad hermosa, construida sobre fundamentos completamente diferentes a cualquier relación que hubiera tenido antes. En lugar de mensajes coquetos, intercambiamos versículos bíblicos. En lugar de salir a fiestas, íbamos a conferencias cristianas. En lugar de buscar momentos a solas para intimidad física, buscábamos oportunidades de servir juntos en la obra de Dios. Lentamente, durante meses de amistad pura, comenzamos a desarrollar sentimientos románticos, pero de una manera completamente nueva para mí. Era un amor que tenía a Cristo en el centro, que buscaba la voluntad de Dios antes que nuestros propios deseos, que estaba construido sobre respeto mutuo y propósitos compartidos. Cuando finalmente comenzamos a noviazgo oficial, un año después de conocernos, era bajo los principios cristianos que Diego había tratado de enseñarme, pero que yo no había entendido en su momento. Esta vez era diferente. Esta vez entendía el propósito de Dios para las relaciones, la importancia de la pureza, el valor de esperar el momento correcto para cada nivel de intimidad. Alejandro era el hombre que Dios había preparado para mí después de sanar completamente mi corazón. Era diferente a Diego en muchos aspectos, pero igual de puro, igual de comprometido con Cristo, igual de capaz de amarme de la manera como Dios quería que fuera amada. Cuando le conté toda mi historia, incluyendo los detalles más dolorosos de mi traición y las consecuencias trágicas que había tenido, él no me juzgó ni por un segundo. Sofía, me dijo tomando mis manos entre las suyas después de escuchar todo, tu pasado no define quién eres ahora. La mujer que veo frente a mí es una nueva creación en Cristo, y es de esa mujer de quien me estoy enamorando. Su aceptación completa de mi pasado fue como recibir una confirmación adicional del perdón de Dios. Si Alejandro, siendo un hombre tan puro y tan cercano al corazón de Cristo, podía amarme conociendo toda mi historia, era evidencia de que Dios realmente había hecho todas las cosas nuevas en mi vida. Durante 2 años de noviazgo, crecimos juntos espiritualmente de maneras hermosas. Orábamos juntos, servíamos juntos, estudiábamos la Biblia juntos, y poco a poco fuimos construyendo una relación sólida como una roca, cimentada en Cristo y en su voluntad para nuestras vidas. La noche que Alejandro me pidió matrimonio fue durante otro retiro en Mazamitla, un pueblo mágico rodeado de montañas que parecían tocar el cielo. Habíamos pasado todo el día en adoración al Santísimo Sacramento, orando por nuestro futuro juntos, buscando la confirmación de Dios para el paso que queríamos dar. Después de la última sesión de oración, Alejandro me pidió que camináramos hasta un mirador que daba vista a todo el valle. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos de rosa, naranja y dorado, que parecían haber sido mezclados por los ángeles. Sofía, me dijo arrodillándose en una sola rodilla, mientras sacaba una cajita de terciopelo azul de su bolsillo. Desde el día que te conocí, supe que Dios te había puesto en mi camino para algo especial. ¿Quieres caminar conmigo el resto de nuestras vidas, sirviendo a Cristo juntos como esposos? El anillo era sencillo pero hermoso, una banda de oro blanco con un diamante pequeño pero brillante, que reflejaba la luz del atardecer como una promesa de futuro lleno de esperanza. Sí, le respondí entre lágrimas de alegría pura. Sí, quiero pasar el resto de mi vida contigo, amando a Dios y sirviéndolo juntos. Nos casamos 6 meses después en la parroquia San Juan Bosco, la misma iglesia donde había conocido a Cristo, donde había sido transformada de una mujer rota en una nueva creación. Fue una ceremonia hermosa pero sencilla, llena del amor de Dios y de la presencia de nuestra nueva familia espiritual. Muchos de los jóvenes del grupo participaron en diferentes aspectos de la boda. El coro cantó alabanzas que hicieron que los invitados sintieran la presencia de Dios de manera tangible. Patricia hizo una lectura bíblica sobre el amor del primer libro de Corintios que nos hizo llorar a todos. El padre Miguelito celebró la ceremonia con palabras que fueron más como una bendición profética sobre nuestro matrimonio. Pero la parte más especial de toda la celebración fue algo que no había planeado y que me tomó completamente por sorpresa. La noche antes de la boda, tuve un sueño con Diego más real que cualquier experiencia despierta que hubiera tenido jamás. Estaba parado en lo que parecía ser un jardín lleno de flores de todos los colores imaginables, vestido con ropa blanca que brillaba con luz propia, y su sonrisa era más radiante que el sol. «Sofía», me dijo acercándose con pasos que no hacían ruido, «mañana es tu gran día». «Diego», le respondí en el sueño, con lágrimas que parecían cristales líquidos. «Te he extrañado tanto». «Yo también te he extrañado», me dijo abrazándome de una manera que sentí tan real
que despertaría con la sensación física de ese abrazo. Pero quiero que sepas algo muy importante. Sarn se separó de mí para mirarme directamente a los ojos, y en su mirada vi una paz y una felicidad que eran imposibles de describir con palabras humanas. No quiero que te sientas culpable ni un segundo más. Lo que pasó aquel día no fue tu culpa. Fue el plan de Dios. Yo cumplí mi propósito en la tierra, y uno de esos propósitos era salvarte para que pudieras conocer a Cristo y encontrar la felicidad verdadera. Pero ¿cómo puedes decir eso después de lo que te hice? Le pregunté llorando. Porque desde aquí puedo ver el cuadro completo. Me respondió con esa sonrisa que siempre había hecho que mi corazón saltara. Puedo ver cómo Dios usó incluso tu error para cumplir sus propósitos eternos. Tu traición te llevó a la culpa te llevó al dolor. El dolor te preparó para recibir la gracia, y la gracia te llevó a Cristo. Todo fue parte de su plan perfecto. En el sueño me abrazó una vez más, un abrazo que sabía a despedida, pero también a bendición. Ahora ve y sé feliz con Alejandro, me dijo alejándose lentamente mientras su figura comenzaba a brillar más y más, hasta convertirse en luz pura. Vive la vida hermosa que Dios tiene preparada para ti. Y nunca olvides que el amor más grande es el de Cristo, que dio su vida para que tú pudieras tener vida eterna. Desperté llorando, pero no de tristeza, sino de una paz profunda que me confirmaba que Diego estaba bien, que estaba feliz, que aprobaba completamente mi nueva vida con Alejandro. Durante la ceremonia de matrimonio, cuando el padre Miguelito nos preguntó si prometíamos amarnos y honrarnos todos los días de nuestras vidas, sentí la presencia de Diego ahí con nosotros, bendiciendo nuestra unión, celebrando mi felicidad. El primer año de matrimonio fue como vivir en el cielo en la tierra. Alejandro era el esposo que cualquier mujer soñaría tener, amoroso, respetuoso, divertido, pero sobre todo completamente dedicado a Cristo y a hacer su voluntad en cada aspecto de nuestras vidas. Establecimos tradiciones hermosas en nuestro hogar. Todas las mañanas antes del desayuno leíamos un capítulo de la Biblia juntos y orábamos por nuestro día. Todas las noches antes de dormir, compartíamos algo por lo que estábamos agradecidos y pedíamos a Dios que nos ayudara a amarnos mejor al día siguiente. Los fines de semana, servíamos juntos en diferentes ministerios de la iglesia. Yo había comenzado a trabajar con mujeres que habían pasado por situaciones difíciles, compartiendo mi testimonio y ayudándolas a encontrar esperanza en Cristo. Alejandro lideraba el grupo de alabanza y también mentoreaba a jóvenes varones que querían crecer en su fe. Nuestro hogar se convirtió rápidamente en un refugio para cualquier persona que necesitara oración, consejería, o simplemente una comida casera y una conversación llena del amor de Cristo. Al año de casados, Dios nos bendijo con la noticia de que estaba embarazada. Cuando el médico me confirmó que tendría un bebé, sentí una alegría tan profunda que me puse a llorar ahí mismo en el consultorio. «Es un niño», me dijo Alejandro abrazándome cuando le di la noticia. «Y se va a llamar Diego Alejandro, en honor al hombre que te salvó la vida y al hombre que camina contigo ahora». El embarazo fue hermoso, lleno de la presencia de Dios y de la emoción de saber que estábamos creando una nueva vida que crecería conociendo a Cristo desde su primer día en este mundo. Diego Alejandro nació en una mañana de primavera llena de sol, después de un trabajo de parto que fue difícil, pero que llenó nuestros corazones de gratitud inmensa. Era un bebé hermoso, con los ojos verdes de su papá, y algo en su expresión que me recordaba la bondad de Diego. La maternidad me acercó aún más a Dios, de maneras que nunca había imaginado. Cada vez que veía a mi hijo dormir, cada vez que lo alimentaba, cada vez que lo mecía en mis brazos, pensaba en el amor incondicional que Dios siente por cada uno de sus hijos, y entendía más profundamente el sacrificio que había hecho al entregar a Jesús en la cruz. Como madre, sabía que sería capaz de dar mi vida por mi hijo sin pensarlo dos veces. Pero Dios había hecho exactamente eso por toda la humanidad, por personas que ni siquiera lo conocían o lo amaban. Era un amor tan grande que me dejaba sin aliento cada vez que reflexionaba sobre él. Cuando Diego Alejandro tenía 6 meses, el padre Miguelito me pidió que compartiera mi testimonio en un congreso de mujeres que se realizaría en la ciudad. Era la primera vez que hablaría públicamente a un grupo tan grande, y estaba nerviosa pero emocionada por la oportunidad de ser usada por Dios. El auditorio estaba lleno de cientos de mujeres de todas las edades, desde adolescentes hasta abuelitas con cabello blanco, todas unidas por el mismo deseo de conocer más a Cristo y crecer en su fe. Cuando subí al escenario con mi bebé en brazos, sentí la presencia de Dios de una manera poderosa.
Las palabras fluyeron de mi boca como si fuera él mismo hablando a través de mí, contando la historia de Diego, de mi traición, del accidente, de mi encuentro con Jesús y de cómo había transformado completamente mi vida. Hermanas, les dije hacia el final de mi testimonio, quiero que entiendan algo muy importante. No importa qué tan lejos sientan que han caído, qué tan grandes sean sus errores, qué tan indignas se sientan del amor de Dios. Jesús está ahí, esperándolas con los brazos abiertos. El silencio en el auditorio era sagrado, y podía ver lágrimas corriendo por los rostros de docenas de mujeres. Yo traicioné al hombre que más me amaba, y esa traición llevó a consecuencias trágicas que me hundía en la depresión más profunda. Pero Dios tomó incluso eso, incluso mi peor error, y lo convirtió en el camino que me llevó a sus brazos amorosos. Al final de la conferencia, más de 50 mujeres pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo, y docenas más se acercaron para contarme sus propias historias de dolor y necesidad de esperanza. Esa fue la primera de muchas conferencias donde Dios me usaría para tocar corazones y llevar almas a sus pies. Mi testimonio comenzó a extenderse por diferentes estados de México, y siempre el mensaje era el mismo. No hay pecado tan grande que la gracia de Dios no pueda perdonar. No hay dolor tan profundo que el amor de Cristo no pueda sanar. No hay vida tan rota que Jesús no pueda restaurar completamente. Alejandro y yo tuvimos 2 hijos más. Una niña a la que llamamos Esperanza, en honor a la abuela de Diego que me había recibido con tanto amor, y otro niño al que llamamos Miguelito, en honor al padre que me había predicado el mensaje que cambió mi vida. Nuestro hogar se llenó de risas de niños, de oraciones familiares, de amigos que venían a buscar consejería o simplemente a compartir una cena llena del amor de Cristo. Era la familia que siempre había soñado, pero que nunca pensé que merecería después de todo lo que había hecho mal. Los años pasaron como páginas de un libro hermoso. Vi a mis hijos crecer conociendo a Jesús como su mejor amigo. Vi a Alejandro convertirse en un líder respetado en nuestra comunidad cristiana. Vi a cientos de personas encontrar esperanza a través de mi testimonio. Pero cada año, en la fecha del accidente, toda mi familia visitaba la tumba de Diego en el Panteón San Miguelito, llevándole flores frescas y contándole a nuestros hijos sobre el joven que había dado su vida para que mamá pudiera vivir y conocer a Cristo. Papá Diego está en el cielo con Jesús. Les explicaba a mis niños cuando eran pequeños. Y desde ahí nos cuida y nos protege, y se pone muy feliz cada vez que amamos a Dios y ayudamos a otras personas. Diego Alejandro, mi hijo mayor, siempre preguntaba si papá Diego podía verlo desde el cielo, y yo le respondía que estaba segura de que sí, y que estaba muy orgulloso del niño bueno y obediente que estaba siendo. Cuando cumplí 15 años de casada con Alejandro, decidimos hacer algo especial para conmemorar todo lo que Dios había hecho en nuestras vidas. Organizamos un evento en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde compartí mi testimonio completo frente a más de 10,000 personas. La preparación para ese evento fue intensa, llena de oración y ayuno, buscando que cada palabra que dijera fuera ungida por el Espíritu Santo y tocara los corazones de manera profunda. La noche del evento, el auditorio estaba completamente lleno. Había personas de pie en los pasillos, familias completas que habían viajado desde otros estados solo para escuchar cómo Dios puede transformar una vida completamente. Cuando subí al escenario, con Alejandro y mis 3 hijos sentados en la primera fila, sentí la presencia de Dios de una manera más poderosa que nunca antes en mi vida. Buenas noches, Guadalajara, comencé, y mi voz se amplificó por todo el auditorio lleno de expectativa. Mi nombre es Sofía y vengo a contarles la historia más hermosa que conozco, cómo Jesús transformó a una mujer rota en una nueva creación. Durante 2 horas conté cada detalle de mi historia, desde mi primer encuentro con Diego hasta mi conversión, desde mi matrimonio con Alejandro hasta el nacimiento de mis hijos, desde mis primeras conferencias hasta ese momento presente. Amigos, les dije hacia el final, con lágrimas de gratitud corriendo por mi cara, quiero que entiendan algo que me tomó años comprender completamente. El vacío que sienten en sus corazones, esa sensación de que algo les falta, aunque tengan trabajo, familia, dinero, éxito, ese vacío tiene la forma exacta de Dios. El silencio en el auditorio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo a través del micrófono. Yo traté de llenar ese vacío con amor humano, con experiencias, incluso con cosas prohibidas que me llevaron por el camino del dolor. Pero solo cuando conocí a Jesús, solo cuando entregué mi vida completamente a Él,
ese vacío fue llenado de una manera perfecta y permanente. Al final de mi testimonio, hice un llamado para que cualquier persona que quisiera entregar su vida a Cristo pasara al frente. Lo que sucedió después fue algo que nunca olvidaré hasta el día de mi partida de esta tierra. Cientos de personas comenzaron a levantarse de sus asientos y caminar hacia el escenario. Jóvenes que lloraban mientras caminaban, madres cargando bebés con lágrimas corriendo por sus mejillas, hombres adultos que no habían llorado en años pero que no podían contener la emoción de encontrar finalmente la paz que habían estado buscando toda su vida. Era como un río humano fluyendo hacia el altar. Más de 3,000 personas que esa noche entregaron sus corazones a Jesús después de escuchar cómo Él había transformado mi vida. Oramos juntos, lloramos juntos, celebramos juntos el nacimiento espiritual de miles de nuevos hermanos en la fe. Fue una de las experiencias más hermosas de toda mi vida, ver cómo Dios usaba mi historia de dolor y redención para tocar tantos corazones a la vez. Esa noche, manejando de regreso a casa con mi familia, entendí con una claridad cristalina por qué Diego había tenido que partir tan joven, por qué yo había tenido que pasar por tanto dolor, por qué Dios había permitido que mi traición tuviera consecuencias tan trágicas. Todo había sido parte de un plan perfecto y eterno. Diego había cumplido su propósito al salvarme físicamente para que yo pudiera ser salva espiritualmente. Mi dolor había sido transformado en esperanza para miles de personas. Mi culpa había sido convertida en un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Hoy, 25 años después de aquel accidente que cambió mi destino, puedo decir con absoluta certeza que Dios convierte todas las cosas para bien de aquellos que lo aman. Mi vida es un testimonio viviente de que no importa qué tan perdido estés, qué tan grande sea tu error, qué tan profundo sea tu dolor, siempre hay esperanza de redención en Cristo Jesús. Mi matrimonio con Alejandro sigue siendo fuerte después de más de 2 décadas juntos, cimentado en Cristo y fortalecido cada día por su amor. Mis hijos han crecido conociendo al Señor desde pequeños, y ahora Diego Alejandro, que ya es un joven de 24 años, sigue los pasos de su papá liderando el ministerio de jóvenes en nuestra iglesia. Esperanza, que ahora tiene 22 años, estudia psicología cristiana y sueña con ayudar a mujeres que han pasado por situaciones difíciles, continuando de alguna manera el ministerio que yo comencé hace años. Miguelito, el menor, de 20 años, estudia ingeniería como su papá, pero también toca la guitarra en el grupo de alabanza, combinando sus dos pasiones con la naturalidad de alguien que creció viendo cómo se puede servir a Dios en cualquier profesión. Mi ministerio ha crecido de maneras que nunca imaginé posibles. He compartido mi testimonio en más de 30 países. He escrito 3 libros sobre la gracia restauradora de Dios, y he visto a decenas de miles de personas entregar sus vidas a Cristo, después de escuchar cómo Él transformó mi historia de dolor en un canto de victoria. Pero cada vez que subo a un escenario, cada vez que tomo un micrófono, cada vez que veo las lágrimas corriendo por el rostro de alguien que está recibiendo esperanza a través de mi testimonio, recuerdo que nada de esto sería posible sin el sacrificio de un joven de 22 años que decidió darme su casco y su vida en una carretera de Jalisco hace más de 2 décadas. Diego vive en cada alma que encuentra a Cristo a través de mi historia. Su amor se multiplica cada vez que alguien descubre que Dios puede transformar incluso los errores más graves en bendiciones eternas. Su sacrificio cobra sentido cada vez que una mujer rota entiende que merece ser amada por el Creador del universo. Hace algunos años, doña Carmen, la mamá de Diego, partió a la presencia del Señor después de una batalla valiente contra una enfermedad que no pudo vencer su cuerpo, pero que nunca tocó su espíritu. En sus últimos días, débil pero con los ojos brillando de fe, me tomó la mano y me dijo algo que guardaré en mi corazón hasta mi último aliento. «Mija», me susurró con la voz quebrada pero llena de convicción. «Ahora entiendo completamente por qué mi Diego tenía que partir tan joven. No fue una tragedia, fue una siembra. Él plantó su vida en la tierra, y la cosecha han sido todas las almas que han conocido a Cristo a través de tu testimonio». Esas palabras me confirmaron lo que mi corazón había sabido durante años, que el plan de Dios es perfecto incluso cuando no lo entendemos, que su amor es tan grande que puede usar incluso nuestras tragedias para cumplir propósitos eternos. Cada año sigo visitando la tumba de Diego el día del aniversario del accidente, pero ya no voy con tristeza sino con gratitud. Le llevo flores frescas, le cuento sobre mi familia, sobre las personas que han conocido a Cristo a través de nuestra historia,
sobre cómo su sacrificio sigue dando frutos después de tanto tiempo. Gracias, Diego. Le susurro cada vez, con el viento de Guadalajara moviendo las hojas de los árboles que han crecido alrededor de su tumba. Gracias por amarme lo suficiente como para salvar mi vida. Gracias por ser el instrumento que Dios usó para llevarme a sus brazos. Nos vemos pronto en la eternidad, hermano. Y cada vez que me alejo de ese lugar sagrado, siento una paz profunda sabiendo que Él puede verme desde el cielo, sabiendo que está orgulloso de la mujer en que me convertí, sabiendo que celebra cada alma que encuentra esperanza a través de nuestra historia. Mi testimonio siempre termina con el mismo mensaje, las mismas palabras que han tocado millones de corazones alrededor del mundo. Si estás escuchando esta historia y sientes que tu vida está rota, que has cometido errores imperdonables, que has llegado tan lejos en el camino equivocado que ya no hay regreso posible, quiero que sepas algo. Estás exactamente en el lugar donde Dios puede hacer su obra más poderosa. Él no te está esperando a que te arregles, a que te limpies, a que te vuelvas digno de su amor. Él te está esperando exactamente como estás ahora, roto, culpable, desesperado, perdido, porque es en nuestra debilidad donde su fortaleza se perfecciona. El vacío que sientes en tu pecho, esa sensación constante de que algo te falta aunque tengas todo lo que el mundo dice que necesitas para ser feliz, existe porque fuiste creado para tener una relación íntima con tu Creador. Ese hueco tiene exactamente la forma de Dios, y solo Él puede llenarlo completamente. No importa lo que hayas hecho, no importa a quién hayas lastimado, no importa cuántas veces hayas fallado. Jesús murió en la cruz específicamente por ti, conociendo cada uno de tus errores, cada uno de tus pecados, cada una de tus debilidades, y aún así consideró que valía la pena dar su vida para que tú pudieras tener vida eterna. Hoy, en este momento, puedes hacer lo que yo hice en aquella parroquia de San Juan Bosco hace 25 años. Puedes entregarle tu corazón a Jesús, pedirle perdón por tus pecados e invitarlo a ser el Señor y Salvador de tu vida. No necesitas palabras perfectas, no necesitas una oración elegante. Solo necesitas un corazón sincero que reconozca su necesidad de Dios. Puedes orar así: Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme vida eterna. Te entrego mi corazón, mi vida, todo lo que soy y todo lo que tengo. Por favor, perdóname, límpiame y ayúdame a vivir de una manera que te honre todos los días de mi vida. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, quiero que sepas que en este momento naciste de nuevo espiritualmente. Eres una nueva creación en Cristo Jesús. Lo viejo pasó, todo es nuevo. Tu pasado ha sido perdonado, tu presente tiene propósito, y tu futuro está asegurado en la eternidad junto a Dios. Bienvenido a la familia de Dios, hermano. Bienvenida a la aventura más grande de tu vida, hermana. La historia de Diego y mía terminó con un accidente trágico en una carretera de Jalisco, pero nuestra historia con Jesús apenas está comenzando. En la eternidad, cuando estemos todos reunidos en la presencia de nuestro Salvador, podremos celebrar juntos cómo Dios usó incluso nuestros momentos más oscuros para escribir historias de redención que tocarán corazones por toda la eternidad. Hasta ese día glorioso, sigo viviendo cada momento con gratitud, sabiendo que cada respiración es un regalo, cada día es una oportunidad de servir, cada encuentro es una posibilidad de compartir el amor transformador de Cristo. Diego me salvó la vida física, pero Jesús me dio vida eterna. Y esa es la diferencia que hace toda la diferencia, hoy y por siempre. Que Dios te bendiga, que te llene de su paz que sobrepasa todo entendimiento, y que uses tu propia historia, por dolorosa que haya sido, para ser instrumento de su gracia en las vidas de otros que necesitan desesperadamente conocer su amor. En el nombre de Jesús, amén. Fin del testimonio. Si esta historia tocó tu corazón y tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, no camines solo en este nuevo camino. Busca una iglesia cristiana cerca de tu casa donde puedas crecer en tu fe, conseguir una Biblia y comienza a leerla diariamente, y encuentra otros creyentes que te ayuden a crecer espiritualmente. La vida cristiana se vive mejor en comunidad, rodeado de hermanos en la fe que te apoyen, te guíen y te acompañen en esta aventura hermosa de conocer cada día más a Jesús. Recuerda siempre, no importa de dónde vienes, lo que importa es hacia dónde vas. Y si vas de la mano de Cristo, vas hacia la vida eterna, hacia la paz verdadera, hacia el propósito para el cual fuiste creado desde antes de la fundación del mundo.
que esta historia sea solo el comienzo de tu propia historia de transformación. Dios tiene planes hermosos para tu vida, planes de bienestar y no de mal, para darte el fin que esperas.